Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, que hayan podido leer los textos. Ya saben que cualquier consulta que tengan en relación a eso nos pueden escribir tanto a Ro como a mí. Obviamente lo primero que tenían para esta clase era la hoja de ruta, que los va a guiar un poco en el trabajo que vamos a ir haciendo. En un primer momento tenían como un juego, una actividad, digamos, de ubicar de alguna manera las teorías que vieron la clase pasada con Ro y los paradigmas que habíamos visto en la primera clase, ¿no? El paradigma positivista y el paradigma hermenéutico. Les repito, esto es un juego, una actividad a modo de repaso de esos contenidos que no requería entrar en mucha profundidad, pero sí que ustedes puedan identificar cómo toma cada uno la comunicación, ¿no? Que es a partir de ahí que los podían ubicar en uno o en otro paradigma. Esto creemos que es importante porque muchas de las teorías que vimos se contraponen entre sí, ¿no? Algunas no, por ejemplo, la teoría de la información, del modelo matemático, la teoría estructural funcionalista, que corresponden al paradigma positivista, son como distintos escalones de un mismo desarrollo teórico. Pero, por ejemplo, la teoría crítica y la teoría de la dependencia, que se oponen a todas ellas, más que nada a la teoría estructural funcionalista, aún así se enmarcan dentro del paradigma positivista. Por eso es importante que ustedes puedan identificar los enfoques, ¿no? Y ya el paradigma hermenéutico interpretativo pasamos ya a los estudios de la semiosis social, los estudios realizados por los estudios culturales justamente, los aportes de Barbero, de distintos pensadores latinoamericanos y demás. Bueno, como les dije, cualquier consulta en relación a esto nos escriben y se pueden comunicar con nosotras. Antes de arrancar esta clase, que es la clase que vamos a trabajar el signo, les propusimos una actividad donde ustedes tenían distintas imágenes, palabras, que ahora vamos a ver, lo denominamos signos, ¿no? Y la idea era que ustedes puedan expresar sus representaciones, es decir, qué es lo que se les viene a la cabeza, qué es lo que ustedes piensan a partir de estas distintas imágenes y conceptos propuestos en el Padlet. Y además, obviamente, como somos seres sociales y tenemos pensamientos y costumbres y hábitos subjetivos, la idea era que ustedes puedan debatir, puedan dialogar con las distintas posiciones o representaciones que le surgieran a sus compañeros, ¿no? Que le surgieran a los otros. Y empezar a entramar o a darnos cuenta, ¿no? Que cómo quizás una misma imagen, un mismo signo puede generar distintas interpretaciones según quien sea la persona que lo está leyendo, que lo está viendo, que lo está interpretando. Y ahí ya nos metemos en el texto que vamos a trabajar hoy, que habla de dos personas, dos autores, pensadores muy importantes para el estudio del signo, que fueron Saussure y Peirce, ¿no? Estos dos pensadores es importante que ustedes tengan en cuenta que trabajaron ambos sin saber de la existencia del otro, ¿no? Y que llegaron a posturas disímiles, pero que para nada, eso hay que tenerlo muy en claro, no son contrapuestas. Se plantean desde distintos lados quizás, y como que cada uno llega a distintas conclusiones, interpretaciones. Pero siempre hay que estudiarlo, es eso, como que entre los dos lograron armar un campo muy necesario y productivo para el estudio de los signos y de la semiosis social, de la construcción de sentido. Saussure fue suizo, los dos trabajaron más o menos entre mitad de 1800 y principio de 1900. Y se dice de Saussure que es el padre de la lingüística, porque él trabajó a partir del estructuralismo en el estudio de la lingüística, separándola como en dos campos,
que era la lengua como estructura, ¿no? Como sistema de signos, y por el otro lado el aspecto sociológico en relación a la producción de sentido. Después tenemos a Peirce. Peirce es considerado el padre de la semiótica. Era estadounidense y lo que él hizo a partir del pragmatismo, que es la teoría desde la que él se desarrolla sus pensamientos y sus posturas, es centrarse justamente en el estudio de los signos como sistema y como producción social de sentido. Bueno, comenzamos entonces desglosando primero el aporte teórico de Saussure en relación al estudio del signo. La primera distinción que él hace para empezar este estudio es entre lengua y lenguaje. Para Saussure el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros, que tiene el individuo, cualquier persona, de expresarse a través de signos, ¿no? Es, o sea, una capacidad humana. En cambio, la lengua es el sistema de signos, que es en lo que él va a centrar su estudio. ¿Por qué hace esta distinción él? Porque lo que interesa es que la lengua es un hecho social, es una estructura que se puede estudiar diacrónica y sincrónicamente, y que es un hecho homogéneo, digamos. Por eso él lo que plantea es que esa es una estructura, ¿no? Y luego hace una segunda distinción, que es entre lengua y habla. ¿Por qué? Porque es cierto que el lenguaje, o sea, la capacidad de expresarse de los individuos modifica la lengua, pero eso se ve a través del habla. El habla es la que es heterogénea, la que tiene que ver más con un hecho individual, no como un hecho social. Entonces, el estudio que va a hacer Saussure va a ser a partir de la lengua. Y la lengua para él es un sistema de signos. Entonces, va a empezar a estudiar la partecita más chiquita de ese sistema, que es cada signo. Cada signo para Saussure es una entidad binaria, es decir, que se divide en dos partes. En significado, que es la idea o concepto a la que hace referencia, y en significante, que es la imagen acústica, o sea, la palabra o la imagen. Vamos a retomar luego los ejemplos que dimos, ¿no? Pero, por ejemplo, tomando algo más simple, si nosotros decimos la palabra manzana, que es un signo, la idea o concepto sería una manzana que hace referencia, y el significante es o el dibujo o la palabra escrita. Ahora bien, para que este signo sea entendido, tiene que estar adentro de un código, y las personas que lo dicen, que lo interpretan, tienen que compartir ese código. Y además, lo que plantea Saussure es que ese signo siempre tiene que ser estudiado, obviamente como entidad, o sea, se puede estudiar el signo en sí mismo, pero también tiene que ser comprendido como parte de un sistema, es decir, con otros signos que están interactuando con él, con ese signo que estamos estudiando. Dijimos entonces que Saussure plantea dos principios generales de los signos, de todos los signos, que son la arbitrariedad, es decir, que la relación entre significado y significante es arbitraria, no tiene una lógica, no es lineal, que la silla se llame silla, que la mesa se llame mesa. Es arbitraria esa unión que se da. Y el segundo principio general que plantea es el carácter lineal del significante. ¿Qué significa esto? Que si bien no sabemos por qué la silla se llama silla, la mesa se llama mesa, yo no puedo de repente decirle a la silla gato. O sea, no puedo hacer una modificación arbitraria, porque nadie me va a entender. Que lo puedo hacer, pero se estaría hablando de un desorden, ¿no? No puede haber, como él lo dice, una sustitución arbitraria de
entre ese significado y significante. Además de estos dos principios generales, él plantea dos características inherentes a todos los signos, que es la inmutabilidad por un lado y la mutabilidad por el otro lado. La inmutabilidad plantea que, si bien la unión entre significado y significante no se elige, tampoco permite ninguna sustitución arbitraria, es eso. Yo no puedo cambiar el significado y el significante por motus propio, por decisión. Ahora, ¿por qué él habla que la segunda condición es la mutabilidad? Porque la lengua, a partir del habla, se pone en juego, es decir, los hablantes toman la lengua, toman ese sistema de signos y lo van modificando, se va modificando el habla, ¿no? Y él dice que estos dos principios van llevando a un desplazamiento entre significado y significante. Y ahí sí ya podemos empezar a hablar un poco de los signos que nosotros teníamos en el Padlet que tenían para participar, ¿no? Yo tomé hace un ratito la palabra manzana, por ejemplo. Depende cómo yo dibuje, o sea, cómo sea el significante de esa manzana, alguien puede pensar que no es simplemente una manzana, sino que me estoy haciendo una referencia a la empresa Apple, por ejemplo. Entonces, todo eso denota o connota diversas representaciones, diversos sentidos que yo le puedo dar a esa interpretación de signo. Viendo esto, cómo va mutando, un ejemplo de lo que ustedes tenían era, por ejemplo, altas llantas. La llanta ya hace referencia como palabra, ¿no?, a la goma de un auto. Ahora, si yo le digo a alguien hoy en día altas llantas, o quizás ya es más de mi época, le estoy diciendo que buenas zapatillas. Todo eso, todo ese proceso que lleva, son modificaciones de los signos que corren por cuenta de los sujetos, de la sociedad. Hay miles de ejemplos de esto. Teníamos yendo, por ejemplo, escrito con el 2, ¿no? Que más allá de achicar una palabra es como que algo me gusta mucho y contesto eso. Hoy en día que los chicos más jóvenes, quizás ustedes los hacen, es ni idea, el DEA o el joda, el arre, el tipo, el corte, careta, un montón de ejemplos que el significado, o sea, es el significado justamente del signo va mutando porque la gente, las personas que lo utilizan lo van haciendo modificar. Y el signo siempre, eso hay que tenerlo presente, depende de la persona que lo interprete. Y depende también del código que se comparta entre las personas de la cultura, la comunidad y la sociedad. Bueno, seguimos viendo entonces ahora el aporte de Peirce al estudio del signo. Él habla desde la semiología, como ya dijimos, y habla siempre de una semiosis infinita, de que esta producción de signos se está dando constantemente, y además él le da una fuerte impronta social, ¿no? Porque él dice que es esa producción de signos la que va a determinar de alguna manera nuestra vida, nuestra cultura, como individuos y también a un nivel más grande, obviamente, como sociedad, como comunidad. Peirce desarrolla una teoría evolutiva del universo y lo divide en tres partes: la primeridad, secundidad y terceridad. En la primeridad, él habla como de una fuerza creadora, ¿no?, que surge de la nada y que de la nada hay una cualidad, un elemento. La secundidad que él menciona es cuando ese elemento empieza
a interactuar con otro, ¿no? Cuando empieza a haber una unión, un encuentro entre dos elementos. Y en la terceridad, que es cuando esos elementos empiezan a interactuar y a formar algo, él lo menciona como que ese es el razonamiento, el hábito, el pensamiento, la ley. El signo para Peirce, a diferencia de lo que planteaba Saussure, va a formar parte, o sea, se va a conformar mediante una tríada, que él lo llama el objeto, que es el objeto obviamente al que el signo representa, el representamen y el interpretante. El representamen vendría a ser la idea que el interpretante se hace del objeto. Esa tríada forma parte de los signos y a partir de estas, de esta tríada que él describe, es que plantea 4 condiciones necesarias o 4 condiciones inherentes, mejor dicho, a todos los signos, que es la representatividad, que tiene que ver con la linealidad, o sea, con lo que el signo mismo puede tomar del objeto que representa, la presentatividad, que es en cuánto o de qué manera lo presenta, o sea, qué característica fuerte, digamos, puede tomar de ese objeto. La interpretativa, que tiene que ver con la función del interpretante, que ya mencionamos. Y por último, la triádica, que tiene que ver justamente con la relación que hay entre estas 3 partes del signo, ¿no? El objeto, el interpretante y el representamen. Lo que plantea Peirce es que obviamente no están aislados, están interactuando permanentemente y esa característica es una característica constitutiva de todos los signos. Peirce plantea que toda cosa u objeto es plausible de ser signo. Y lo divide como en 3 categorías, que son ícono, índice y símbolo. Bien, estas categorías para Peirce se dividen según, de alguna manera, la unión que tiene el signo con el objeto. ¿Por qué? Cuando se habla de ícono para Peirce, hace referencia a que el signo, o sea, la palabra, la imagen, tiene relación directa con el objeto que está representado. No sé, vuelvo al ejemplo, pero dibujando una manzana roja, como que no hay mucha libre interpretación. O, por ejemplo, la manzana de Apple ya llega a un punto en que está tan impuesta en la sociedad que si yo veo eso, para mí es un ícono, porque me lleva casi directamente al objeto que está representado. Entonces, ícono es cuando la relación entre el signo y el objeto está muy presente. Cuando él habla de índice, está hablando de una relación muy directa del signo también con el objeto, pero que tiene que ver con el momento y el contexto, ¿no? Con lo que está pasando aquí y ahora o en otro determinado tiempo. Por ejemplo, nosotros teníamos como ejemplo un pañuelo blanco, ¿no? Que es el pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. No sé si ustedes sabían la historia, pero las madres y abuelas comenzaron a ponerse ese pañuelo, que en principio no era un pañuelo, era un pañal. Un pañal en la cabeza puede significar un índice, ¿no? Porque está hablando del valor que tiene un signo, en este caso un objeto, en un tiempo y en un espacio socio-histórico definido. ¿Cuándo es símbolo?
que sería como un paso más, el tercer paso que plantea Peirce, cuando esa relación empieza a determinar, a formar parte del código cultural, del código social, tiene un peso por sí mismo. Hoy en día el pañuelo blanco tiene un peso por sí mismo, incluye un valor, más allá de la postura que tiene cada uno, ¿no? Linkea algo que tiene que ver, que es como que va más allá del objeto en sí, ¿no? Que tiene que ver otra cosa. Lo mismo pasa con el pañuelo verde, o lo mismo pasa, por ejemplo, con el todes, ¿no? No es solamente que yo estoy modificando una palabra que hasta hace un tiempo uno no lo escuchaba. Tiene un trasfondo más allá, dentro de la sociedad, del contexto que estamos viviendo. Y por eso es un símbolo, por el peso simbólico justamente que tiene ese signo. Otra cosa interesante que plantea Peirce en relación a esto es que el mismo signo puede significar o puede ser un icono, un índice, un símbolo, depende el momento y el contexto en el que se lo use. Bueno, para finalizar, me parece importante destacar nuevamente esto, ¿no? Que las posturas de Peirce y de Saussure no tienen que pensarse como posturas opuestas. Si bien uno habla de un signo como entidad binaria y otro, Peirce habla del signo como una tríada, ambos intentan resaltar el valor social, ¿no? La construcción de sentido de los signos dentro de la sociedad, de la cultura, el papel del individuo. Y es interesante que lo podamos estudiar conjuntamente, hacer comparaciones y demás. La tarea que le proponemos, que va a estar ingresado como un trabajo práctico que deben entregar, es: ustedes, a partir de los signos que nosotros le dimos, expresaron lo que ellos representaban para ustedes antes de trabajar el texto. Le proponemos ahora ir un poquito más allá con este recorrido teórico, obviamente después de que trabajen el texto, que es que elijan 2 o 3 de esos signos que les propusimos, y si ustedes quieren proponer nuevos también no hay problema, y que puedan interpelar sus propias representaciones, no hacer este recorrido, hacer un recorrido desde Saussure y desde Peirce, viendo, bueno, cuál es el significado del significante, o en cuanto a este signo, si es un icono, un índice o un símbolo para ustedes, cuál es el objeto, el representamen y el interpretante que van a hacer ustedes y demás. Y también está bueno que si pudieron tomarse el rato de dialogar o de leer los aportes de sus compañeros, que puedan quizás mechar algo de eso también, ¿no? Yo pienso esto, pero a partir de lo que dijo mi compañero, obviamente me siento interpelada y puedo cambiar mi opinión. Así que bueno, esa es la propuesta para la próxima clase. Espero que les haya sido de utilidad este video. Repito nuevamente, se pueden poner en contacto con nosotras y estamos acá para cualquier duda que surja. ¡Ay, me olvidaba! Más allá de esta actividad, sumamos como una nueva sección al aula virtual, al menos en esta clase. Quizás vamos a hacerlo también en otras oportunidades, que se llama Un poco de actualidad, haciendo un poco un juego. Le proponemos la lectura de un texto periodístico que se centra en que el gobierno, como saben, declaró la internet, la TV paga y el servicio de celular como servicio esencial. Entonces le proponemos también que puedan leer el artículo y que nos dejen una opinión
sobre qué piensan sobre esto. Así que bueno, ahora sí ya me despido, los dejo con una semana cargadita y bueno, nos vemos el próximo lunes.